Gracias, Biarli. Yo soy Valentina y voy a hacer el webinar de hoy. Gracias por conectarse. El tema es de cerebro en desarrollo. En general voy a hablar de un poco de la neuropsicología, de cómo se va desarrollando el cerebro y cuándo consultar o derivar, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, cosa de después dejar tiempo para sus preguntas, que creo que es lo más importante y lo que va a ser más útil para todos ustedes. Y lo otro que quería decir, estoy un poco resfriada, así que si es que tengo algún ataque de tos o algo, voy a parar y de ahí voy a seguir. Solo lo digo por si acaso. Primero quería partir hablando un poco de la neuropsicología infantil, que es a lo que yo me dedico y a lo que trabajo en el servicio de neuropsicología en CDTUC. Y partir por decir que es la relación, que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación entre el cerebro en desarrollo y el comportamiento del niño. Y para esto usamos mucho la evaluación neuropsicológica, que es la que nos permite identificar las fortalezas, las debilidades y también ver si es que hay un posible trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? ¿Y para quién es útil la evaluación neuropsicológica o la neuropsicología en general? Para todo niño, niña o adolescente que tenga dificultades en el aprendizaje, en el comportamiento, en la relación con sus pares o en alguna habilidad de la vida cotidiana, ¿ya? En la neuropsicología nos centramos principalmente en el perfil cognitivo, que son las distintas áreas a nivel cerebral que nosotros vemos y que nos permiten, voy a correr esto un poquito, y que nos permiten ir viendo dónde hay dificultades y dónde están las fortalezas en ese niño o niña con el que estamos trabajando, ¿ya? El perfil cognitivo se refiere a la atención, la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo y las habilidades visoespaciales. Y aunque nosotros vemos el perfil cognitivo, siempre está en un contexto, en el contexto del niño, de su educación, de su contexto escolar, familiar, genético, y así podemos ir viendo todo como este contexto del niño y cómo está su perfil cognitivo. Bueno, y antes quería decir como, por ejemplo, y siempre lo vemos como un perfil en total con el contexto y no solo cada área por separado, como muchas veces se ve, porque puede pasar, por ejemplo, que hay un niño que los papás dicen, no sé, tiene un problema de memoria porque siempre se le olvidan las cosas, o siempre le pido algo y se lo olvida. Entonces uno puede decir como, ese niño tiene una dificultad de memoria. Y si solo vemos esa área cognitiva en su perfil y vemos, por ejemplo, con una prueba, vemos a ese niño y decimos, ah, este niño tiene evaluamos su memoria y decimos tiene un puntaje que está dentro de lo esperado para su edad, entonces no hay ningún problema. Pero al ver desde la neuropsicología todo el perfil cognitivo y el contexto del niño, tal vez ahí podemos ver que no es solo un problema de memoria, sino que tal vez hay algo más a la base, como por ejemplo puede ser algo atencional, donde ese niño no se le olvidan las cosas porque tiene un problema de memoria, sino que es porque nunca codificó, por ejemplo, lo que su papá le pidió. No sé, por ejemplo, si una mamá le pide, acuérdate del libro de mañana, de traer el libro mañana. Ese niño puede ser que en ese minuto estaba pensando en otra cosa, estaba haciendo otra cosa, o había un estímulo externo, no sé, por ejemplo, la sirena de una ambulancia que escuchó a lo lejos, y eso lo distrajo, no puso atención en lo que su mamá o papá le había pedido, y hace que al final pareciera como un problema de memoria porque no se acordó de traer el libro, pero el problema es atencional. Entonces siempre lo que vemos es el perfil cognitivo en general, y siempre insertado en el contexto de ese niño en específico. Entonces, ¿por qué Ay, no sé por qué pasó esto. ¿Por qué realizar una evaluación neuropsicológica? Principalmente por lo que dije recién, que contempla todo el perfil cognitivo y no solo una habilidad o dificultad en específico, como el ejemplo de la memoria,
que si nos quedamos solo en eso, podríamos decir, no, este niño no tiene problemas de memoria, está ok, no necesita nada, pero si vemos todo el perfil y todo el niño en su totalidad, podemos ver que tal vez el problema era atencional y podemos apoyarlo en esa área y así estimularlo de la mejor forma. También permite interpretar de forma correcta el comportamiento de ese niño y ayuda a que los padres, los profesores y los terapeutas que trabajan con ese niño, perdón, entiendan el comportamiento y las necesidades que tenga ese niño en específico. Entonces van a entender cómo a ese niño puntual y cómo intervenir y cómo ayudarlo. Y por eso lo principal de una evaluación neuropsicológica, a mi parecer, es siempre las recomendaciones que se entregan al final, porque esas recomendaciones van a ser las que van a ayudar a qué terapias va a necesitar ese niño, qué intervenciones va a necesitar ese niño a la medida de esa persona, y no algo genérico, algo que se haga para todos los niños que tienen problemas, por ejemplo, atencional, sino que tomando en cuenta su contexto escolar, su contexto familiar, sus emociones, su comportamiento, hacer recomendaciones para intervención específica para él o ella. Y por lo tanto, ayuda a identificar tanto las fortalezas y las debilidades, como dije antes, en el aprendizaje, pero también en la vida en general. Entonces nos va a ayudar a entender ese niño en los distintos aspectos, y no solo tomando en cuenta dónde están las debilidades o las dificultades, sino que también identificar las fortalezas, lo que me parece que es muy importante, porque así también nos ayuda a potenciar esas áreas que van a ser las que van a ayudar a contrarrestar esas debilidades o a generar recursos para intervenir en esas debilidades y tener un mejor desarrollo. Y como dije antes, considera al niño en todo su contexto, tanto genética, ambiente, contexto socioeconómico, el capital cultural que tenga esa familia, las oportunidades educativas, porque obviamente no va a ser lo mismo un niño que recién se escolarizó en primero básico que un niño que se escolarizó desde el jardín o desde prekinder. Entonces siempre tomando todo en cuenta todo esto, la estimulación que ha recibido ese niño, la interacción con sus pares, con otros adultos, y también la parte afectiva y conductual, que es súper importante. Y como fin final y más importante, creo que tener una buena evaluación va a ayudar a mejorar la calidad de vida del niño, porque como en el ejemplo antes, si no quedamos solo como alguna dificultad de memoria, puede ser que digamos ya, ese niño no tiene nada, su memoria está ok, y no vamos a ver estas dificultades atencionales, por ejemplo. Al no verlas, puede ser que ese niño en toda su época escolar y después ya de adulto haya escuchado siempre que le hayan dicho como no entiende nada, se le olvida todo, es desordenado, es desorganizado, pierde las cosas, y al final todo esto va a ir perjudicando al niño, a su autoestima, su autoconcepto y como toda la parte emocional. Y tampoco van a intervenir a ese niño de la forma adecuada, porque solo se evaluó una área y se dijo como ya no hay ni un problema. Entonces, suena como muy real, pero la verdad es que si uno evalúa bien y sabe bien cómo es ese niño y cómo intervenirlo y apoyarlo de la mejor forma, sí va a mejorar su calidad de vida y cómo se va a desarrollar en un futuro. Y también la evaluación neuropsicológica toma en cuenta los trastornos del neurodesarrollo. Ya no es solo identificar las fortalezas y las debilidades de ese niño y en cómo es su perfil cognitivo en general, sino que también es ver si es que existe algún trastorno del neurodesarrollo a la base, y también poder ayudarlo a intervenir o identificarlo primero, y con eso poder intervenir de la mejor forma o apoyarlo de la mejor forma. Y quería como, muy en resumen, muy general, hablar un poco de los trastornos del neurodesarrollo, que son los que aparecen acá en estos circulitos de colores, como la discapacidad intelectual, el trastorno de la comunicación, el trastorno del espectro autista, el trastorno específico del aprendizaje, los trastornos motores y el trastorno de déficit atencional y hiperactividad. Dejé de lado el trastorno como no, en general no especificado, no sé cómo se llama bien, pero ese no habla mucho, entonces puse como los principales. Y que aunque son muy distintos entre sí,
tienen hartas cosas en común, como por ejemplo tienen una parte genética importante, la mayoría son genéticos, se empiezan a manifestar en los primeros años de vida, generalmente, y aunque van cambiando y se van desarrollando y va a depender mucho del estímulo que tenga el niño, de las intervenciones que tenga y todo, y de las habilidades y cómo va compensando las dificultades que tenga, igual estos trastornos siempre se van a dar durante toda la vida, ¿ya? A veces no se nota tanto, a veces se nota más, todo va a depender de cómo se van desarrollando y cómo se van apoyando, como dije, pero están a lo largo de todo el ciclo vital, ¿ya? Y una evaluación neuropsicológica logra identificar si es que hay alguno de estos trastornos que pueda explicar las dificultades o la forma de ser de la persona, y también identifica si es que hay alguna comorbilidad con otro trastorno, que quiere decir que hay más de un trastorno, esa persona presenta más de un trastorno. Por ejemplo, es muy común que las personas del espectro autista también tengan un trastorno específico del aprendizaje, o que también tengan discapacidad intelectual, o también puede ser que tengan déficit atencional. Como que esas cosas sí se dan comúnmente juntas y pueden haber estas comorbilidades, y es muy importante identificarlas porque dependiendo de esas comorbilidades y de los diagnósticos que la persona tenga, es cómo se van a apoyar y cómo se va a poder apoyar e intervenir para que se desarrollen de la mejor forma, ¿ya? Porque no es solo ponerle el nombre y el diagnóstico, sino que la importancia es de cómo lo vamos a ir trabajando y apoyando a lo largo de la vida. Perdón. Entonces, cuando trabajamos con niños, lo más importante es tener en cuenta esto, que los niños, su cerebro se está desarrollando, y es un desarrollo que es dinámico, ¿ya? No es estático, no es estable, sino que va cambiando, y va a ser muy importante eh, cómo se va estimulando y cómo se va apoyando a ese niño para cómo se va apoyando para el desarrollo en general, como si un niño recibe la estimulación que requiere, el apoyo que requiere, las intervenciones que requiere, va a ser un niño que se desarrolla mucho mejor que si es que es un niño que se dejó ahí como a la deriva y después se ve cómo va evolucionando, ¿ya? Como no es un desarrollo estático, sino que el cerebro, sobre todo en los primeros años de vida, se desarrolla mucho, genera muchas conexiones neuronales y todavía está muy conectado entre sí, eh, es muy importante ir hablando de trayectorias del desarrollo más que de puntajes o ciertos números en ciertas habilidades, ¿ya? Voy a explicarlo un poco, pero quiere decir que desde la neuropsicología nos gusta hablar de trayectorias porque muchas veces se ve solo un puntaje en una prueba o en una habilidad en específico como le fue a un niño, como un snapshot como de cómo está esa persona en ese momento. Pero al hablar de trayectoria, de cómo esa persona se va desarrollando a lo largo de los años, podemos tener mucha más información respecto a sus habilidades, a cómo han ido desarrollándose, si han ido aumentando o si se han mantenido en el tiempo o si han ido disminuyendo, ¿ya? Entonces por eso muchas veces se recomienda hacer evaluaciones no solo una vez en la vida, sino que cada cierto tiempo, cosa de ir como comparando cómo se estaba hace un año, cómo se está ahora y después así sucesivamente. Que es un poco lo que cuando uno tiene una guagua, al principio tiene que ir constantemente al pediatra, y el pediatra, por ejemplo, mide el peso, y ahí va viendo como todos los meses cómo va el peso de la guagua, y así puede ir generando como estas curvas de ir viendo si va aumentando, si se ha mantenido o si va disminuyendo en el peso, y así ir viendo como qué está pasando y poder ayudarlo. Esto es exactamente lo mismo, que acá se ve mejor. Entonces esta línea verde, por ejemplo, podría ser como un desarrollo típico, lo que se esperaría, y ahí se va viendo con las trayectorias del desarrollo, si este niño va siguiendo lo que se espera para su edad, si va siguiendo y de la nada algo pasó que empieza a disminuir, entonces es importante como entender qué pasó ahí, o si va desarrollándose de forma similar a lo esperado y de repente empieza como a aplanarse, como se ve acá.
o si siempre ha estado más atrasado que lo que se espera para su edad, pero va aumentando, que eso también es importante, ¿ya? Porque un desarrollo puede no siempre ir como en los puntajes o lo que se espera para cierta edad, pero puede ir un poco más lento, pero al final llega igual a lo que se espera en ciertas habilidades en distintas edades, ¿ya? Entonces, cada desarrollo de cada niño va a ser distinto y pueden ir unos más rápidos y unos más despacio, pero siempre es importante ir viendo cómo se va desarrollando ese niño y cómo ha ido evolucionando en los años. Acá está como por meses, pero sería importante hacerlo por años. Un segundo. Entonces, cuando hablamos del desarrollo cerebral y cognitivo, cada una de estas áreas del perfil cognitivo que mostré en un principio, perdón si voy un poco rápido, pero quiero alcanzar a tener preguntas. Si todas estas áreas que mostré al principio del perfil cognitivo, cada una se va desarrollando dependiendo de la edad, ¿ya? Porque el cerebro se va desarrollando a medida que vamos creciendo, ¿ya? No es que nacemos y el cerebro está todo desarrollado, sino que hay distintas áreas y distintas funciones que se van desarrollando y que también se van desarrollando por las influencias que tenemos del ambiente, de las otras personas y bueno, y de como nuestra propia fisionomía. Entonces, quería mostrar esta tablita, que se la saqué a otra neuropsicóloga, Ignacia Sánchez, que me las prestó. Y en general acá lo que se ve es que el cerebro, dependiendo de los años, se va desarrollando. Por ejemplo, a ciertas edades hay distintas áreas que se van desarrollando más. Por ejemplo, si pensamos en los lóbulos del cerebro, el lóbulo frontal es lo que último se desarrolla, que es donde también están las funciones más superiores del cerebro, por lo tanto son las que se desarrollan después. Pero lo que me quiero centrar, perdón, lo que me quiero centrar es en la parte del perfil cognitivo, como en la percepción, la memoria, la función ejecutiva, el lenguaje. Y si se fijan acá, por ejemplo, a los 2-3 años la memoria, recién a esa edad empezamos a desarrollar memorias para los hechos emocionales. O a los 2-3 años empezamos a desarrollar en el lenguaje mayor vocabulario que después va a estar de manera exponencial hasta los 7 años, que en general se desarrolla un vocabulario como la edad adulta. Y así en cada edad van a haber funciones que se van desarrollando y hitos del desarrollo en estas distintas áreas del perfil cognitivo. Pero solo lo pongo como referencia porque hay niños que van antes y hay niños que van después y eso es totalmente esperable y eso está bien, pero solo lo quise poner como forma de que vayamos entendiendo que igual existen estos hitos del desarrollo, así como en el desarrollo motor, que todos los conocemos como gatear, caminar, no sé, como levantar la cabeza, etc. También existen en las distintas áreas del perfil cognitivo que se van desarrollando, entonces uno no le puede esperar a un niño pequeño que logre hacer cosas que todavía no desarrolla su cerebro ni sus distintas áreas, ¿ya? Voy a poner de ejemplo, para no ir por cada una, las funciones ejecutivas, que fueron de las que se habló en el webinar pasado, que así en palabras muy simples significa, son como las funciones que dirigen el cerebro para que logremos alcanzar nuestras metas. Si quieren más detalle, pueden revisar después el webinar de la semana pasada en Facebook de CETI. Pero quería ver las funciones ejecutivas porque en general son un muy buen ejemplo de cómo se van desarrollando. Por ejemplo, acá aparece que la planificación simple recién se empieza a desarrollar a los 4 o 5 años. Entonces, la planificación significa cuando uno como que logra planificar mentalmente como esto va primero, esto va después, y así puedo lograr lo que se me está pidiendo, esta meta, esta tarea, esta actividad. Recién se empieza a lograr a los 4 o 5 años, entonces uno no puede esperar que a los 2-3 años un niño ya logre como planificarse mentalmente para lograr hacer la tarea que se le pida, ¿ya? O por ejemplo, a los 6-7 años, recién uno empieza a desarrollar la inhibición, que es la capacidad que tenemos de inhibir estímulos tanto internos, como no sé, por ejemplo, tengo hambre, o externos, como alguien gritó a lo lejos, para hacer una tarea.
Entonces, si nosotros le pedimos a un niño de 4 años que inhiba al compañero del jardín que está gritando para que termine de pintar el dibujo que se le entregó, claramente no lo va a hacer porque no logra inhibir, no tiene la capacidad cerebral de inhibir este estímulo externo y lograr hacer lo que se le pide. Hay niños que lo logran, pero como en general todavía no es una capacidad que tengan los niños, ¿ya? Y por lo mismo, por ejemplo, en el área emocional, también va por etapas, y así como uno no le puede pedir a un niño de 2, 3 años que se regule emocionalmente, que no tenga pataleta y que esté controlado, lo mismo va pasando como en las distintas funciones del cerebro, van por etapas. Acá que está en la edad escolar, también podemos ir viendo que cada función del perfil cognitivo, cada área, se va desarrollando dependiendo de la edad. Por ejemplo, en la memoria, recién a los 7, 8 años empezamos a tener como estrategias que salen espontáneamente, pero para ir memorizando más cosas. O el lenguaje ya empieza a tener es muy similar a un lenguaje, a un vocabulario que tiene una persona adulta, ¿ya? Si nos vamos a la función ejecutiva, ya a los 7, 8 años los niños logran mejorar la resolución de problemas, lo logran hacer de mejor forma, se empieza a desarrollar la metacognición, también logran entender que una persona piensa distinto a como yo pienso. Ya a los 9, 10 años empiezan a inhibir más los estímulos externo, interno, y logran como modular esto para lograr la tarea o la actividad que se les está pidiendo. Y así, por ejemplo, en la adolescencia ya hay un mejor control inhibitorio, mejora la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva en el lenguaje, perdón, en el lenguaje ya empiezan a desarrollar una mejor fluidez verbal y no verbal, aumenta el vocabulario, empiezan los mensajes implícitos, y por ejemplo ya en la parte emocional hay una mayor autorregulación emocional, y aunque hay muchos cambios de ánimo y todo, hay una mayor autorregulación. Bueno, eso ya lo dije, de la función ejecutiva. Entonces, lo que yo quise hacer fue como dejar ciertas dificultades que podemos ver de las funciones ejecutivas, porque no podía hacer de todo el perfil cognitivo, me tomaría como 3 horas, pero si nos centramos en las funciones ejecutivas, quise dejar algunas dificultades que creo que son muy comunes, y que son como estas señales o alertas que tenemos para ver si es que es necesario derivar o llevar una evaluación neuropsicológica. La dificultad en flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo lo dividí como preescolar, infancia y adolescencia. En la parte de preescolar, principalmente son niños que presentan dificultades para comprender instrucciones simples, como por ejemplo, o breves, como por ejemplo, no sé, levanta el vaso de la mesa y llévalo a la cocina. Como que un niño preescolar que tenga dificultad en eso, en entender esa instrucción, uno tendría que tener ojo. Igual preescolar es muy grande, si es que a los 2 años obviamente está bien, pero si ya a los 4 podría ser que sea una señal. O que no logra seguir reglas de manera flexible, o que muchas veces se quedan pegados en una actividad y no logran cambiar a otra tarea a pesar de que se le haya dicho, ya como por ejemplo están dibujando y le dicen como, déjale un lápiz ahí y ahora vamos a usar la tijera, y se le pide varias veces y el niño como que sigue pegado en la tarea que está haciendo, eso sería como una señal de alerta. Pero quiero decir que son señales nomás, porque pueden ser que estos niños tengan dificultades, pero después igual logren desarrollarse, si vemos su trayectoria del desarrollo, logren al final como seguir como como un desarrollo típico, pero serían como señales para tener en cuenta. En la infancia serían dificultades para alternar entre múltiples reglas, incluso si se le pide que cambie, se le dan claves verbales. Continúan la respuesta de forma perseverativa, o sea, como que van repitiendo y repitiendo lo mismo sin lograr como cambiar. La dificultad como para alternar entre situaciones que requieren distintos comportamientos, como dependiendo de lo que se le está pidiendo. Como esto de quedarse más pegado o de perseverar en lo mismo. Y en la adolescencia ya serían como dificultades para alternar entre las demandas del ambiente y las propias.
cuando hablamos de dificultades de impulsividad y control inhibitorio, que creo que es algo que es lo que más se ve en una sala de clase o a nivel escolar, yo creo. Por eso lo quise poner en la parte de preescolar. Me costó mucho encontrar ejemplos, porque en general a un niño en una edad preescolar se espera que sea impulsivo y que no tenga control inhibitorio. Entonces son muy pocas las señales que nos podrían decir que este niño no sabe o tiene dificultades de impulsividad, porque es lo que se espera. Pero podría ser un niño que no se frena ante peligro, o sea, como que si está arriba de una casa del árbol y se tira y no logra entender que es un peligro tirarse de la casa del árbol. Pero en general es algo que se espera a su edad, que sean impulsivos, entonces también no hay mucha dificultad ahí. En la infancia ya se pueden ver más dificultades de impulsividad o de control inhibitorio, que son niños que se saltan turnos, que interrumpen a otros, que en general no esperan como que el otro termine de hablar para poder hablar, sino que van interrumpiendo, que responden impulsivamente. Pasa mucho como niños que uno le está dando una instrucción y como que uno terminaba la instrucción y ya empezaron a hacer algo o a decir algo, como no pueden esperar entender todo lo que se está diciendo o entender escuchar la instrucción completa. Transgrede normas sin darse cuenta, interrumpe a sus compañeros y en general sufren accidentes. Muchas veces hay como niños que son más torpes o se pegan o tienen más esguince o cosas así. Y en la adolescencia son personas que tienen más accidentes, que toman decisiones que son poco maduras y que son más impacientes. Y eso como que es algo, una señal de alerta cuando la gente, bueno, mucha gente es impaciente, pero como que podría ser una señal de que hay algo ahí. Y el último ejemplo que quise poner eran las dificultades atencionales, que en la edad preescolar en general se nota cuando no pueden como seguir juegos de corta duración, como de menos de 3 minutos, pero la secuencia de ese juego les es muy difícil. No completan la actividad, en general pasan de una actividad a otra, pero no logran completar actividades, y en preescolar son actividades cortísimas, pero igual así no logran completarla. Y en general son niños que pareciera como que no atienden, no prestan atención a lo que se les está diciendo o cosas así. En la infancia también son niños que funcionan mejor con actividades cortitas de menos de 10 minutos, porque si no ya se pierden, no logran continuar. Cambian frecuentemente entre actividades también sin completarlas. Son olvidadizos, típicos niños que se le pierden las cosas, que se sacan el polerón y después lo dejaron ahí, se les olvidó que tenían polerón, que están como más volados, por así decirlo, como se dice comúnmente, son más desorganizados y lo distraen mucho el entorno en el que están. Y en la adolescencia, en general se ve por niños que perseveran menos que sus pares, les cuesta focalizarse en los detalles y también les cuesta planificar y anticipar. O sea, muchas veces son las personas que terminan estudiando para la prueba el minuto antes, que no logran planificar los trabajos, que tienen este tipo como de dificultades de planificación. Entonces, ¿cuándo es importante derivar o consultar? Creo que siempre que exista la inquietud de tanto los profesores como de los papás, es importante derivar o consultar. Siempre creo que es mejor pecar de exagerado que dejar a un niño ahí para ver cómo funciona, porque tal vez si un niño que tiene dificultades atencionales va a lograr pasar el colegio, incluso hasta entrar a la universidad y todo, pero también hay otros factores que pueden eh, como verse, ¿cómo se dice? Perjudicados por esta falta de intervención, de apoyo, porque muchos, por ejemplo, este niño que tiene problemas de memoria, pero en verdad tiene un problema atencional, y que nunca se consultó, no se derivó, por ejemplo, a una evaluación neuropsicológica o a un trabajo más especializado, que vea todo el contexto, pues en niños que al final tengan dificultades de autoestima, dificultades de no sentirse capaces en lo académico, de sentir que les cuesta mucho más, de creer y que puede terminar en cosas más ansiosas, más de depresión. Entonces
Siempre creo que ante la inquietud, ante ciertas señales de alarma o ciertos signos, es importante hacer una evaluación y ojalá salga que está todo dentro de lo esperado, pero también puede ser que no, y así es importante como apoyar e intervenir de la forma correcta. También cuando el niño no se adapta de forma adecuada en los distintos contextos, como en la casa, en el colegio, con los pares, cuando hay algo que no haya una adaptación como que uno esperaría, siempre es importante consultar. Y cuando se vea que hay una dificultad específica en su perfil cognitivo, como atencional, inteligencia, memoria, lenguaje, o en una asignatura particular del colegio, como si tiene un problema en matemática o lenguaje o algo así. Pero siempre creo que ante la duda es mejor hacer la evaluación y así salir de duda, y la mayoría de las veces hay algo, y así sería importante también apoyar a ese niño o a esa niña y que tenga el mejor desarrollo posible. Y por lo tanto, un segundo. Y por lo tanto creo que es muy importante derivar, consultar, pero sobre todo tempranamente, porque el cerebro en general es muy plástico. Al principio, los primeros años de vida se desarrolla mucho y así se desarrolla siempre, pero los primeros años y cuando uno es más chico es más plástico, está todo más conectado, eh, una intervención va a tener mucho más fruto que cuando ya se hace cuando sea más grande. Entonces, creo que si es que uno deriva temprano, apenas ve algunas señales y se hacen las intervenciones adecuadas, ese niño va a tener un mejor desarrollo que si se deja pasar el tiempo y después se ve, por ejemplo, de adulto. Que igual consultar de adulto también está bien y también se pueden hacer muchas cosas y muchas intervenciones. No es que el cerebro ya dejó de desarrollarse o de cambiar, pero entre más pequeño, más chico, va a ser mejor y va a tener mejor resultados, porque aparte es un niño o un adulto que ya no tiene que desaprender y aprender otras cosas, sino que se va desarrollando de manera adecuada. Entonces puse que intervención temprana es la detección e intervención temprana es fundamental porque con la ayuda adecuada del cerebro del niño va a ir desarrollando su mayor potencial y así va a tener una mejor calidad de vida, como dije al principio. Y eso es mi presentación, así que ahora feliz de que me hagan todas las preguntas que tengan.